Todo el mundo a clase. Empieza corte y confección. Vamos. Hoy en nuestra clase, como introducción, vamos a hablar algo del pantalón, de lo que es la segunda parte. Vamos a empezar el patronaje, porque está bien saber sus orígenes, cuándo y dónde se debe usar y todo lo que nos sirva como profesionales para saber no solamente su origen, sino para asesorar a nuestras clientas. Por ponerle una fecha, nos vamos al siglo XIX, más o menos los inicios. La activista Amelia Bloomer intentó popularizar unos pantalones anchos, tipo bombacho, como símbolo de liberación. Aunque escandalizaron a la sociedad, se empezaron a usar discretamente para montar en bicicleta. Pero llegan los años 30 y hubo la rebelión de Hollywood. Sí, como lo oyes, la rebelión de Hollywood. Iconos del estilo como Marlene Dietrich y Katharine Hepburn popularizaron el uso de pantalones de tiro alto y corte masculino, atrayendo la atención de la alta sociedad. Y en 1933 la revista Vogue ya los mostraba en sus páginas. Y nos vamos a los años 40, la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial, pues la necesidad obligó a las mujeres a incorporarse a las fábricas y el uso del pantalón se normalizó por pura práctica y seguridad laboral. Y llegamos a los años 60 y 70, consolidación definitiva. Yves Saint Laurent revolucionó la industria de la alta costura en 1966 al presentar el smoking, el primer smoking diseñado específicamente para la mujer. Poco después, durante los años 70, el movimiento hippie y la moda urbana terminaron por democratizar su uso diario en todas las capas de la sociedad. Hoy en día, en la moda actual, el uso del pantalón está ampliamente aceptado en la mayoría de las ceremonias y eventos, incluyendo bodas. Sin embargo, existen momentos y lugares donde el protocolo exige o sugiere evitarlo. Vamos a saberlo porque nunca se sabe el caso de quien puede ser nuestra clienta. Sí, aunque no te lo parezca, todo momento puede llegar a tu vida. Etiqueta rigurosa, gala o white tie. En eventos de máxima formalidad como galas de premios, bailes de debutantes o bodas de la realeza, el protocolo tradicional exige a las mujeres llevar vestido largo o de gala. Eventos religiosos muy estrictos. Ciertas congregaciones o comunidades religiosas muy conservadoras no permiten el uso del pantalón en sus actos. Ceremonias oficiales de Estado. En investiduras de mandatarios o actos diplomáticos de la más alta jerarquía, el protocolo institucional a menudo requiere traje sastre con falda, es decir, chaqueta y falda, pues transmiten mayor sobriedad, coherencia visual y formalidad. Bien, en la alternativa moderna, si prefieres llevar pantalón a un evento formal, los trajes de chaqueta, pantalón sastre o los monos enteros de telas nobles como seda, satén o terciopelo son una excelente opción en códigos como cócteles o business formal. En resumen, hoy en día, con la cantidad de diseños que hay, incluso de pantalón falda, de diseños de pantalones con patas muy amplias y de tejidos de primerísima calidad, nos dan alternativas para aquellas señoras que se encuentran mucho más cómodas vistiendo este tipo de prenda.
Bueno, aquí en la imagen tenemos los patrones de un pantalón, la parte de atrás y la parte de adelante. Como verán, son completamente diferentes, con lo cual yo me río muchísimas veces cuando veo hacer de forma tan rápida, poniendo telas por aquí y por allá, un pantalón. Porque no te puedes sentar si el trasero del pantalón no tiene esa forma de entrada. Y son completamente diferentes tanto en ancho como la curvatura, como la puedes ver. Así que vamos a empezar por saber qué medidas debemos de tomar, y hoy vamos a dedicarlo única y exclusivamente al delantero. Bueno, las medidas que hay que tomar para el pantalón, por supuesto, es el largo del pantalón. Desde la cintura, ya hemos hablado dónde está la cintura y dónde hay que colocarlo, y que mucha gente la confunde con la cadera. No, es desde la cintura. La pasamos por delante de la rodilla y lo dejamos caer suavemente encima del empeine del pie. Esa es la medida correcta. Vale, luego tenemos el contorno de cadera. Ya lo sabemos porque eso ya hemos dado la clase donde se explicaba cómo se tomaba. Y luego tenemos el contorno de muslo, la parte más ancha. Ni más ni menos, ajustadita la cinta sin apretar y sin dejarla floja. Luego tenemos una medida súper esencial, la ven ahí de perfil, que es la entrepierna. La entrepierna es la cinta métrica, que cogemos, la ponemos en el centro de la cintura de atrás y la pasamos con suavidad sin apretar hasta la cintura delantera. Esto hay que hacerlo con bastante discreción. Quiero decir con ello que solamente desde la rodilla ya se puede coger la cinta métrica con la mano que va atrás y muy suavemente subirla hacia arriba, colocársela a la clienta así flojito, como se está viendo en la pantalla, flojito, pero ni tan flojo, que sea, ni apretarlo arriba ni dejarlo excesivamente flojito. Como lo ven ahí, estará como unos 4 o 5 centímetros flojito. Ven si del trasero como la cinta métrica afloja un poquito. Bien, esa es la medida de entrepierna. Luego ya la dejas caer y la sacas con suavidad. Hay que tener cuidado con esos detalles. El bajo de la pata lo puedes medir, sí, si quieres puedes medirlo, pero viene siendo bastante estándar. En una pata de un pantalón normal pues tiene 42. Y ya luego si lo quieres más ancho, pues ya eso depende muchísimo del ancho que le quieras dar al diseño. Pero en fin, que son las medidas básicas para empezar a hacer nuestro patrón de pantalón. Bueno, vamos a empezar. Esta vez no hay rectángulo. Vamos a empezar haciendo una raya con el largo total del pantalón. Cuando hablo del largo total del pantalón, hablo de la medida que hemos cogido estrictamente desde la cintura hasta encima del empeine. Tengan en cuenta que muchas veces por delante la pata del pantalón se deja apoyar en el empeine, pero sin embargo la parte de atrás se le deja un par de centímetros más al vuelto, es decir, más bajo, porque es para que el pantalón tenga la caída, apoye en el empeine, no haga arrugas, pero la parte de atrás no se quede excesivamente pequeña, caiga en el talón del zapato, y sobre todo si se va a llevar zapato de tacón, pues a veces el vuelto tiene que ir desviado de menos a más hacia atrás. Pero en fin, vamos a hacer el patrón. Estos son detalles que a la hora de confeccionar iremos viendo. Trazamos la medida del largo del pantalón. Acuérdense que lo he dicho muchísimas veces, aquí no están los 4 centímetros que tenemos que dejar siempre de vuelto, ¿vale? Bien, pues del 1 al 2 tenemos ahí el alto, el largo total del pantalón. Y luego vamos a crear un punto número 3, que lo ven ahí en rojo.
Bien, pues quiere decir que del 1 al 2, partiendo del 1, vamos a poner la cuarta parte del contorno de cadera. Fíjense que lo tienen en rojo ahí. La mía es 98, son las medidas que yo he cogido de ejemplo. Una cuarta parte es 24,5. Más, recuerden siempre esto, 1 centímetro. Bien, pues es igual a 25,5. Entonces aparece el punto 3. ¿Cómo aparece el 3? Bien, trazando desde el 1 hacia el 2, la cuarta parte del contorno de cadera más 1 centímetro. Siempre, más 1 centímetro. En mi caso, he bajado del 1 hacia el 2, 25,5, y ahí está nuestro 3 flamante. Hasta ahora, bien claro todo. Miren, vamos a buscar ahora una nueva referencia, ¿vale? Vamos a buscar la mitad entre el 3 y el 2, que es el punto 4. Ya verán ustedes para qué sirve. Bien, eso ya les he dicho muchísimas veces, no se compliquen la vida, ponen la cinta métrica en el 1, en el 3, la llevan hasta el 2, la doblan por la mitad y justo ahí pues ponen raya, ¿vale? Cinta métrica en el 1, la llegan hasta el 2, lo que les dé, 50, 60, 70, lo que sea, la doblan por la mitad y ya sale el punto medio entre el punto 3 y el punto 2. Tenemos que buscar la mitad. Lo más sencillo siempre es doblar la cinta métrica por la mitad y no estarnos complicando, ¿vale? Bien, ahí van a ser el punto 4. Lo ven en verde, ¿vale? Bien, continuamos. Bueno, atención ahora. Estamos en el punto número 3. Recuerden cómo lo hallamos. Por cierto, pueden ir cogiendo un blog, tomando nota, o sinceramente, mientras ven el vídeo, pues pueden ir haciendo unas pruebas con unas medidas ficticias en cualquier papelito, ¿vale? Y tomando nota. De todas formas, pongan clase número tal dedicada a esto y cuando vayan a hacerlo, pues vuelvan a conectar el vídeo y hacen un repaso mientras hacen el patrón. Luego ya cuando terminemos del patrón delantero y el patrón trasero ya explicaré también cómo no hay que estar continuamente repitiendo, porque podemos hacer una talla más grande o una talla más pequeña sin necesidad de estar continuamente repitiendo el patrón. Pero bien, en fin, vamos desde el punto número 3 y sacamos rectito para crear el punto número 5, una cuarta parte del contorno de cadera más medio centímetro. Recuerden, una cuarta parte del contorno de cadera más medio centímetro y vamos a meterle solo medio centímetro más. En mi caso, 24,5 más medio centímetro, 25 centímetros. Y ahí marco el número 5. Ven que tengo el 3 y que ya he conseguido el 5. Ya se den cuenta que lo que hemos buscado es la posición de cadera y lo que estamos trazando ahora en el patrón realmente es el contorno de cadera, ¿vale? A la altura de la cadera. Entonces, del 3, una cuarta parte del contorno de cadera más medio centímetro. En mi caso, 25 centímetros. Nace punto 5. Ahora, súper importante. Vamos a por el punto número 6. Más 4 centímetros. Pero Macu, ¿por qué no le metiste en vez de medio centímetro ya los 4 centímetros y medio? No, ya verán por qué el punto 5 es importante, ¿vale? Hay que respetar los puntos. Ya cuando lleven 30 años de profesión ya se pueden saltar todos los puntos que quieran. Pero ya verán por qué el punto 5 es importante. Nace el punto 6 creciendo 4 centímetros. Siempre, por norma, ¿vale? Dependiendo si vamos a hacer una talla 108, pues no. Estamos hablando del patrón base. Más 4 centímetros, ¿vale? Entonces, del punto 5 para que nazca el punto 6, 4 centímetros. Recuerden que el punto azul, el 5, era la cuarta parte del contorno de cadera más medio centímetro. Bien, y nació el 5. Del 5 al 6, 4 centímetros. Vamos a ver por qué.
Bueno, ahora vamos a hallar la mitad, ¿eh? Vamos a buscar la mitad entre el 3, el número rojo, y el 6. Recuerda que teníamos un cuarto de contorno de cadera, más medio centímetro, más los 4 centímetros que crecimos para colocar el punto 6, ¿vale? En mi caso, en total tenía 29 centímetros, es decir, hay que sumar hasta el punto 5 más los 4 centímetros. Es muy fácil. Tiendes la cinta métrica, lo mides, vuelves a doblar la cinta métrica por la mitad y ya te sale el punto mitad. En mi caso, sumándolo todo, el contorno de cadera más medio, que es el 5, y los 4 más para llegar al 6, tenía 29. La mitad son exactamente 14,5. Ese es el número 7 que aparece ahí. ¿Y qué es el número 7? El número 7 va a ser el delantero real del pantalón, donde salen esas rayas maravillosas y perfectas para luego planchar, que ya lo veremos cuando lleguemos a la confección. Hay que buscarla, porque una vez el pantalón terminado es prácticamente imposible encontrar la raya del pantalón. Entonces ya vamos a trazarla en el patrón, ¿vale? Así que haz memoria y mira cómo crecimos del 3 al 5, del 5 al 6. Y ahora vamos a hallar justo la mitad del 3 al 6. En mi caso, 14,5 nace el 7. Esa rayita blanca que tienes ahí. Hasta ahora creo que vamos despacio y vamos bien, ¿vale? Esto con la práctica se va haciendo cada vez más rápido, más mecánico y agilizando. Así que con tranquilidad. No es nada problemático. Vete estudiando paso a paso. Bueno, por supuesto, ya tenemos la mitad y ahora vamos a hallar la mitad también de la parte baja del pantalón. Es decir, que del 2 vamos a sacar también hacia el centro 14,5. Va a coincidir con el punto 7 que tenemos arriba. Abajo lo verás en rojo. La línea roja, hemos sacado el 14,5 también. Hemos creado el punto 8. ¿Ves? 14,5. Porque la raya tiene que venir recta de arriba hacia abajo. O sea, el siguiente paso es ir abajo al 2 y trazar lo mismo. 14,5 hacia el centro. Punto número 8. Fíjate bien en las líneas, te lo pongo de diferentes colores y marcadito con las medidas y todo para que se vea súper claro. Bueno, ahora vamos a terminar de trazar, ya tenemos ahí el punto número 8 y que es el centro del pantalón, y ahora vamos a trazar la pata del pantalón, ¿vale? Es decir, que del 8 nos vamos a ir hacia cada lado. Bien, si hemos dicho que la pata, en este caso, como ejemplo, yo lo he puesto con 40. Bien, tenemos que dividirlo entre 2, claramente, la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora estamos haciendo la parte de adelante, nos quedarían solamente 20 centímetros, lógicamente, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Esos 20 centímetros los vamos a dividir hacia un lado del 8 y hacia un lado del 8. ¿Ves ahí ese segmento blanco donde nace el punto 9 y 10? Y te pongo arriba 10 centímetros hacia un lado, 10 centímetros hacia el otro del centro del pantalón, que lo vas a ver ahora dentro de un ratito muchísimo más claro, ¿vale? Entonces sacábamos lo mismo de arriba, trazábamos el 8 y ahora, por supuesto, cogíamos la mitad porque estamos trabajando solo con el delantero de 40, que serían 20, y lo vamos a compartir hacia un lado y hacia el otro del 8. 10 y 10 hacia cada lado. Fíjate que coincide perfectamente, repito, el 7 con el 8. Estamos trazando esa raya perfecta que sacan la mayoría de los pantalones. Bueno, ahora nos vamos arriba, al 1. Y efectivamente, pues nos falta para completar esa raya que viene de arriba hacia abajo, que pongamos también arriba los 14
2,5 centímetros. Y creamos ese punto 11. ¿Recuerdan? Lo hemos puesto abajo con la línea roja, lo hemos localizado con la raya azul con el punto 7 y ahora vamos a trazar el punto 11, del 1 al 11 también exactamente lo mismo, 14,5 en mi caso, es la mitad en mi caso, ¿vale? Entonces miren ustedes por dónde, ahí ya empezamos con el rectángulo. A mí no se me podía escapar un rectángulo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora juntamos el 11 con el 7, que pasa por la raya azul, con el 8. Y esa raya blanca, perfecta, ese es el centro justo de la raya de plancha del pantalón. Usted me va a decir, no, pero yo no lo quiero comprar. Sí, pero hay que aprender a hacer el pantalón de base. Después ya puedes hacerte un pantalón de pata de elefante, fruncido. Estamos aprendiendo a hacer el pantalón. Entonces, esa es la raya de plancha, ¿vale? Fundamental, porque ahora vamos a partir de ahí de hacer todo lo que falta para nuestro patrón delantero. Así que trazando esas 3 medidas, del 1 al 11, del 3 al 7 y de 2 al 8, que son exactamente iguales, y luego trazando 11, 7, 8, fíjate que lo tienes escrito ahí, unimos 11, 7, 8, y ponemos lo mismo del 3 al 7, y del 1 al 11, vale, esa ya es la raya perfecta, vale. Fíjate que ahí te pongo yo, raya del pantalón. Cuidado porque esta raya hay que registrarla cuando se va a marcar un pantalón y luego hay que hilvanarla para plancha. Es muy importante que salga perfecta la primera porque la tela está virgen. Entonces tenemos que dar plancha para que el pantalón quede perfecto con esa raya y a posterior incluso cuando se lave o demás no se vaya. Así que es importante cómo se te tuerza, ya que Dios nos coja confesado, porque no lo vamos a ver clara más nunca en la vida. Es bastante complicado que un pantalón que no la tenga bien trazada, bien registrada, bien marcada a la hora de confeccionar, luego vaya a quedar perfecta esa raya. Vas a tener que meter plancha, mojar, volver a quitar la raya. Es bastante complicado, te lo digo por experiencia. Así que esa raya del pantalón tenla muy en cuenta a la hora de registrar. Y si se te va el registro, pasa un hilván de plancha, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a darle ya formita a la pata del pantalón. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Vamos a tirar línea del 3 al 10, que dijimos que eran los 10 centímetros, coincide con el punto. 10 centímetros que íbamos a dejar en este caso hacia un lado y hacia el otro del 8. ¿Vale? ¿Lo ves? Del 3, esa rayita verde pistacho. Bien. Y desde el 6 al 9. Ahí ya tenemos nuestra pata del pantalón y eso sí, y nuestra raya blanca por el centro diciendo yo soy el centro perfecto de plancha y de pantalón. Bueno, vamos a ir ya terminando la parte de arriba. Del 11 al nuevo punto que es el 14, ¿lo ves ahí en rojo? Esa raya que yo tiro. Bien, vamos a colocar la octava parte del contorno de cintura. ¿Qué es la octava parte? Bueno, pues el contorno de cintura dividido entre 8. Se cuenta que estamos trabajando con la mitad de lo que va a ser un delantero. Si este delantero le sumamos el otro delantero, más las dos partes de atrás, pues ya tenemos 8. O sea, la rayita blanca más la roja serían 2, la del otro delantero serían 4 y la de los dos traseros serían 8. Por eso es la octava parte, para no liarnos. Del punto 11 al 14, la octava parte del contorno de cintura. Cogemos el contorno de cintura, lo dividimos entre 8, octava parte 8. Y eso sí, le vamos a sumar 2 centímetros. Bien, en mi caso,
la octava parte de mi contorno de cintura es 9,75. Fíjate que te lo estoy poniendo todo en la imagen. Más 2 centímetros es igual a 11,75. Bien, pues yo desde el punto 11 crezco hacia donde está el 14, 11,75. Esa rayita roja que tengo ahí. Es decir, voy a alargar desde el punto 11 una octava parte del contorno de cintura más 2 centímetros. Este el 11 es la raya roja, ¿vale? Míralo arriba. Del 11 al nuevo punto 14, octava parte del contorno de cintura más 2. En mi caso, 9,5 es la octava parte más 2 centímetros. 11,75 trazo desde el 11 hasta el 14. Esa raya roja, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, trazamos hasta donde hemos creado el punto número 5. Del 14 hasta donde se haya creado el número 5. Da igual si se queda un poquito torcida o no. Estamos trabajando con las medidas de la señora. Entonces no tiene por qué quedarse recta del todo o demás. ¿Ven? A mí me entra un poquito. Bueno, si tenía una cintura mayor que la disposición del número 5, acuérdense que tenemos un vídeo hecho con tallas especiales de tener una cintura mayor que el contorno de cadera, ¿vale? Bien, no vamos a eso. Del 14 tenemos que ir al punto número 5. Recuerden que el 6 salía 4 centímetros del 5 y era donde iba a buscar el número 6. Bien, del 14 al punto número 5. Por eso cuando vayan haciendo patrones, vayan poniendo puntos o vayan poniendo A, B, C, D o pongan número. Yo creo que es mejor, más entendible con número. Vale, entonces rectito, del 14 al 5 bajamos. Bueno, ahora desde el mismo punto 5, fíjense que está en azul, la rayita azul, no se vayan a equivocar con la flechita está afuera, ni con esta curvita en rosa, por favor. Desde el punto número 5, el azul abajo, el que tiramos línea antes de 14 a 5. Vale, volvemos otra vez hacia arriba, 5 centímetros. ¿Ven la flechita? 5 centímetros. Y marcamos ahí la línea que va del 14 al 5, 5 centímetros. ¿Recuerdan algo de esto? Las que ya llevan clase por clase, sí, efectivamente. En la sisa también ocurría esto. Bajábamos y luego subíamos. ¿Lo recuerdan? Bien. Aquí lo mismo. Bajamos del 14 al 5 y luego del 5 subimos 5 centímetros. Vale, ¿qué hacemos con estos 5 centímetros? Desde ese puntito vamos a hacer una pequeña curva que ahí no se nota mucho, pero al final se va a notar mejor porque ya lo he perfeccionado más. Una pequeña curvita de entrada que es la parte de adelante que intenta juntarse con la de atrás con el número 6. Es esa curvita rosa, ¿vale? De los 5 centímetros que hemos subido, del 5 al 14, trazamos una pequeña curvita. Debería ser un poquito más, pero va a quedar mejor en el patrón final, que ya lo afine un poquito mejor, ¿vale? Hacia el 6. Es esa curvita rosa que está ahí. Bueno, esto ya también se repite con patrones anteriores, Recuerdan que a veces íbamos hacia un lado y luego íbamos en dirección contraria. Bien, del 14 al 16, que es el que vamos a hacer ahora, es el rosadito. Vale, bueno, del 14 hacia el 1, diría yo. Y vamos a hacer el punto 16, el rosadito. Yo creo que así les aclaro mejor. ¿Se acuerdan también? Vayan haciendo memoria, unos patrones, sí, los cuellos y los hombros, que primero íbamos hacia un lado y luego íbamos hacia el otro. Bien, vale, pues desde el centro del pantalón, porque realmente es la parte que va a quedar central, donde va a quedar supuestamente una cremallera, aunque las señoras normalmente llevan la cremallera a un lado, vale. Vamos en esa dirección de la flecha, hacia afuera.
no me enrollo más. Del 14 hacia el 1. Vamos a crear el punto 16, ese rosadita que está ahí. Bien, ¿cómo lo vamos a crear? Pues con una cuarta parte de cintura. Claro, una cuarta parte de cintura. Más 3 centímetros. ¿Por qué son los 3 centímetros? A ver, las que ya llevan en clase desde el principio. Venga. Claro, la pinza. Es la pinza. Esos 3 centímetros se los va a absorber la pinza. Luego tenemos que dejarlo de más por encima de la cuarta parte de cintura, si no la señora no entraría. Bien, cuarta parte de cintura más 3 centímetros. Mi cuarta parte de cintura, ¿cuánto es? 19,5 más los 3 centímetros que vamos a hacer ahora la pinza. 22,5. Empujamos 22,5 del 14 hacia el 1 y creamos el punto 16. ¿Lo ven ahí? En rosadito. ¿Vale? Cuarta parte de cintura más 3 centímetros. En mi caso, con mis medidas 19,5 más 3, 22,5, nace el punto 16. Ya nos va quedando menos. Ahora sí, ahora vamos a formar la pinza delantera del pantalón. ¿Vale? Bien. Vámonos primero que nada, vamos a olvidarnos del punto 16 y vámonos al punto 11. Bien, normalmente bajamos 10 centímetros, pues vamos a bajar 10 centímetros, es hacia el 7, del 11 hacia el 7 bajamos 10 centímetros. Y puede ser ese puntito amarillo donde nace este triángulo que vamos a establecer ahora. Y arriba en el 11 vamos a dejar pues hacia un lado 1,5 y hacia el otro 1,5. Recuerden que establecimos la cuarta parte del contorno de cintura más 3. Bien, si dejamos a cada lado del punto 11 1,5 y 1,5, pues son los 3 que incrementamos antes, con lo cual no nos altera absolutamente en nada la cintura de la señora, pero sí le da forma a la cadera. ¿Ok? Bien, entonces bajamos 10 centímetros, fíjense que lo pone arriba, derechito, marcamos ese puntito ahí y luego 1,5 hacia cada lado y trazamos nuestro triángulo que va a ser la pinza delantera, por supuesto en los dos lados, claro. Venga, ya va quedando muchísimo menos. Ya tenemos nuestra pata de pantalón, ya tenemos nuestra línea central de la raya blanca. Ven que atraviesa toda la pinza y siempre la línea de plancha sale de la pinza, ¿vale? De la pinza que muchas veces no es una pinza. Des en cuenta que muchas veces hay pantalones que tienen un pequeño doblez que es pespuntado hasta 3 o 4 centímetros. Y de ahí sale la raya. Por eso digo que es tan importante esa raya, porque tanto si es una pinza como si es un doblez, luego fácilmente se puede perder el centro para hacer esa raya del pantalón y meterle plancha. Y evidentemente casi diría yo que un 70-80% de los pantalones llevan esa raya, incluso para doblarlos y demás. Bueno, ahora vámonos al punto 16. ¿Se acuerdan que lo habíamos dejado ahí esperando mientras hacíamos la pinza? Que era la cuarta parte del contorno de cintura más los 3 que ya nos lo hemos comido con la pinza. Vale, vamos a subirlo ligeramente 1 centímetro. ¿Sí? Vamos a subirlo 1 centímetro. Fíjense que lo pongo ahí en rojo. 1 centímetro hacia arriba. Y una vez subido, ya sí le vamos a dar esa curvita hacia el ombligo. Hacia el ombligo. Se en cuenta que estamos de un lateral y que el centro del pantalón pues es el ombligo. Es donde está la curvita entre el 5 y el 6. Por ahí para arriba es el centro que va hacia el ombligo. Vale, pues en el punto 16 vamos a subir 1 centímetro y le vamos a dar la caída hasta el punto 14. Bueno, y para terminar, ¿qué vamos a hacer? Pues evidentemente vamos a formar la curvita de la cadera. Vamos a ir dándole ese giro que ya va entrando
casi a la misma altura de la pinza, del punto amarillo de abajo. Ahí va y ya se une con la línea verde que continúa con la pata del pantalón. ¿Ven? Vamos del 16, pillamos ahí un poquito, haciendo la curvita lo más suave posible, casi ya a la altura, un poquito más abajo, como 1 o 2 centímetros más abajo de donde comienza nuestra pinza. Si la pinza estaba a 10, pues ahí 11, 12 centímetros y ya la conectamos con la raya verde, que es la pata de nuestro pantalón. Y bien, voilà, ya tenemos el patrón hecho. Y bueno, aquí tenemos nuestro patrón delantero terminado con nuestra raya de plancha, nuestra curva y demás. Para nada tiene que ver con el patrón trasero. Un pantalón tiene que tener un máximo de comodidad, y necesitamos sentarnos. Si la parte de atrás y la parte de delante fuera igual, no podríamos sentarnos porque reventaríamos la pieza de atrás. Hay pantalones porque son tremendamente holgados, con elástico en la cintura y demás, pero un pantalón de vestir necesita hacerse de esta manera para que sea cómodo. Luego, si quieres hacerle la pata más ancha, más estrecha, ya parte de la raya de plancha siempre hacia un lado y hacia el otro para que no se tuerza nunca el pantalón. Si en vez de dejarle 10 le quieres dejar 8 porque quieres hacer un pitillo, lo puedes hacer perfectamente. Que lo quieres hacer de pata muchísimo más ancha, pues de un lado y del otro, siempre basándote en la raya de plancha, le puedes dejar 15, 20, lo que quieras, ¿vale? Y ahora, siempre ten en cuenta que eso lleva más los 4 centímetros, más los 4 centímetros que se lo vamos a poner a la hora de cortar el pantalón. No tiene nada que ver el vuelto del pantalón, que lo vamos a dejar después, con el alto del pantalón. Bien, y ya lo veremos. No les quiero liar ahora, ya daré una clase explicando el por qué muchas veces se recoge el vuelto del pantalón más por delante que por detrás. Ya haré una primera parte explicando todo eso porque es muy importante que el pantalón no caiga demasiado encima del empeine del pie y haga arrugas, sino que el pantalón caiga en suavidad, mientras que no se quede corto por detrás. También la raya de plancha, ojo al dato, es el hilo de la tela. También hemos hablado de esto. A lo bobili, como se dice en mi tierra, hemos hablado de muchísimas cosas. Así que no se pierdan ninguna clase. Ustedes a lo mejor dicen, no, pero esto no tiene... Ven, sí tiene interés. Este es la raya del pantalón, pero también nos está diciendo en la posición que tenemos que colocar el patrón del pantalón a la hora de ser cortado. Y es al hilo. No puede ir ni atravesado, ni en diagonal, no, tiene que ir al hilo de la tela. Y es muy importante que esta raya vaya al hilo de la tela. Si no, el pantalón, como decimos en corte y confección, no va a preparar bien en la vida. Así que no solamente es la raya de plancha, sino también es el hilo que tenemos que seguir a la hora de cortar nuestro pantalón. Da igual que se quede un poco torcida la parte de arriba, que la pata se quede inclinada, mientras la raya de plancha esté perfectamente alineada con el tejido, con el hilo del tejido, lo demás ya, amén película. Esa es la raya de plancha, pero es el hilo exacto como hay que colocar el patrón. No hay otra. No se puede colocar, no que la parte de abajo quede perfecta, no que se me quede derecha la cintura. No, la cintura no se te va a quedar derecha porque el patrón no lo lleva así. Lo que se te tiene que quedar derecho al hilo de la tela es la raya de plancha. La tenga o no la tenga el pantalón, es lo que marca para que el pantalón quede bien hecho
esté cómodo, tenga la caída que tiene que tener y la resistencia que necesita la prenda una vez confeccionada. Bien, vamos a seguir machacando esto porque el pantalón hay muchas cosas que hablar y que decir. Para la próxima clase vendrá, por supuesto, la parte de atrás y luego ya hablaremos de los vueltos, etcétera. ¿Vale? Por favor, esto ténganlo muy en cuenta, todo lo que hemos hablado, y luego ya diré yo, pues, cómo no hay que estar repitiendo continuamente los patrones. Se pueden ensanchar o no se pueden ensanchar, como hemos hecho con otras prendas, para agilizar. Practiquen, por favor, se los pido, practiquen. Tomen medidas de cualquier persona, en cualquier papelito, entreténganse y practiquen, ¿vale? Y si les sale algo que no, da igual, si las medidas están bien, es lo que lleva la señora, no hay más, no se compliquen. El tema es que cada medida esté colocada en su sitio y sean las medidas exactas, porque las hemos tomado perfectamente. Y sobre todo, practiquen mucho la medida de entrepierna, es súper importante porque un pantalón es muy incómodo que te vayas a sentar, no puedas, o que vayas a caminar y no puedas, o que se te quede excesivamente metido, o que se te quede demasiado suelto de adelante, también es bastante incómodo. Entonces, la perfección está en el patronaje, estoy cansada de decirlo, así que a trabajar, que esto hay que currárselo un poquito para ser buenos profesionales. En esta imagen yo he puesto un pantalón de pata un poquito más estrecha y más sport. Verán que no tapa totalmente el talón del zapato, pero que cae de atrás, ¿vale? Y les he puesto un pequeño apunte ahí. El vuelto o dobladillo perfecto para un pantalón de señora. Pues para un dobladillo perfecto para un pantalón de señora debe rozar ligeramente el empeine o quedar justo al borde del hueso del tobillo, dependiendo por supuesto del estilo del pantalón. Para un pantalón sastre de vestir clásicos, lo ideal es que caiga suavemente cubriendo el inicio del zapato sin arrastrar, es decir, más largo por detrás. Hay que tener muy en cuenta esto porque si no podemos dar un mal acabado. Y luego ya entraremos cuando terminemos el patrón en el planchado para que queden esas rayas perfectas. Siempre estamos hablando de pantalones de vestir. Bien, vamos a terminar la clase de hoy y vamos a entrar en profundidad muchísimo más cuando terminemos el patrón de realmente el planchado de un pantalón de vestir, porque es muy importante. En el dibujo ven que la señora lleva un zapato de tacón. Ven que el pantalón cae perfectamente por delante sin hacer ningún tipo de arruga porque cae justo en el empeine del pie. Sin embargo, por detrás está más bajo, casi tapa todo el talón y llega justo a donde comienza el tacón. Es importante decirle a la señora para qué va a utilizar. Si el pantalón es para vestir, lo va a utilizar con tacón alto, y que la prueba del pantalón siempre sea con un zapato que más o menos vaya a utilizar con ese tipo de pantalón para darle esta caída tan bonita al pantalón, que nunca el pantalón esté recto, el vuelto de adelante y de atrás. ¿Ven? Porque su función de adelante es diferente a la función de atrás. Bueno, pues muchísimas gracias por tu asistencia. Momentáneamente se cierra nuestra aula y te espero en la siguiente clase. Ya sabes, todas tus dudas en la cajita de comentarios, que serán atendidas. Bueno, pues me despido como siempre, con muchísimas bendiciones y muchísimas ganas de volver a abrir la puerta.